Yo básicamente voy a hacer una introducción a este proyecto que tal vez los que llevan más tiempo en el Congreso de la República en varios aspectos lo conocen, pero en particular a la opinión pública, a ese alrededor de 30% de la población colombiana que está ya en la costa Caribe, en el Pacífico, en los llanos orientales, en la región andina, nuestros campesinos y campesinas, los pequeños propietarios, los ganaderos, quienes han tenido que padecer durante mucho tiempo la conflictividad en el campo y no han podido, lamentablemente, contar con un instrumento lo suficientemente eficaz. Quiero decir en primer lugar que este es un proyecto que ha tenido a lo largo del tiempo varios intentos, sobre todo en la figura de la especialidad. Ha sido un largo camino que lamentablemente, por diversas circunstancias, colombianos y colombianas, no ha sido posible aprobar. Hoy tenemos la confianza de que se está haciendo un proceso de construcción, de deliberación, de consulta que nos va a permitir hacer historia aprobando esta jurisdicción agraria como acto legislativo. 3 proyectos se presentaron en la última etapa. En el 2018 el proyecto 001, en el mismo periodo, en el 2021, el 134 que ingresó por Cámara, en el 2021 también el 143. Estos 3 proyectos fueron archivados, no contaron con las condiciones necesarias y hoy retomamos en un tiempo de cambio esta reivindicación que, repito nuevamente, es histórica. Yo quiero resaltar 3 aspectos de esta nueva oportunidad que nos van a permitir sacar adelante este proyecto. En primer lugar, yo quiero informarle a esta plenaria que en la comisión primera el proyecto contó con el apoyo de todas las bancadas. En los puntos donde tuvimos diferencia fueron radicadas las proposiciones como constancias que vamos a tratar en este y en otros debates, porque ante todo hay una voluntad de cumplir con el mandato del acuerdo de paz que más adelante nuestra representante explicará en detalle. En segundo lugar, porque recoge las aspiraciones históricas no solamente del campesinado, sino también de pequeños y grandes propietarios. Este no es un proyecto hecho con una lógica de venganza ni con una lógica de exclusión. Es un proyecto hecho en una lógica de reconciliación y sobre todo de lucha contra la impunidad. Igualmente, a iniciativa de la doctora Delcy, a pesar de los tiempos apretados que tenemos, se hizo una audiencia pública que yo quiero resaltar porque en ella participaron los centros de estudio agrario de varias universidades, participó la Procuraduría, la Contraloría, participó también representaciones del movimiento campesino, del proceso de paz, que nos garantizan que llegamos a este articulado y a este texto no producto de la improvisación ni de una mirada sesgada, sino de un diálogo constructivo entre diferentes corrientes de la sociedad colombiana y en particular del sector agrario, que para los que no saben representa el 99% del territorio nacional. El 99% del territorio nacional es catalogado como rural y agrario. Y a ratos parece absurdo que teniendo ese peso tan grande no cuente con una jurisdicción, con un instrumento de justicia para resolver sus conflictividades. Yo quiero empezar por recordar, porque no creo que este auditorio y la misma sociedad no lo reconozca así, esa
problemática es una problemática que está en el corazón de la sociedad colombiana. Los conflictos en nuestra sociedad han estado cruzados, como aún hoy lo están y lo vemos diariamente en las noticias, por el tema de los conflictos agrarios y de los problemas de la tierra en Colombia. Desde la colonia hasta la actualidad, cuando vinieron en esa lógica conquistadora, entre comillas, y arrebataron a nuestros indígenas, a nuestros antecesores, el territorio, y en la deficiente construcción de la República durante estos 200 años, hemos tenido que enfrentar en las regiones conflictos diversos que han servido, entre otras cosas, de inspiración a nuestra cultura, a nuestra literatura, pero que nos han dejado marcados también por la violencia. ¿Cuál ha sido la característica? Que esa conflictividad lo reconoce la Corte Constitucional en una última sentencia que voy a hablar al final de mi intervención. Es una conflictividad que se ha tratado en medio de la informalidad y sobre todo de la dispersión jurisdiccional, y ha generado como consecuencia lo que todos conocemos: la impunidad de la mayoría de conflictos que se presentan en el campo. Entonces, las preguntas que tenemos, colegas, es cómo este Congreso ayuda a que ese escenario se transforme y podamos resolver cosas elementales. ¿Ante qué autoridad se recurre cuando hay un conflicto agrario? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí como propietario, como campesino, para saber con mayor certeza cuándo se resuelve mi conflicto? ¿Cómo evitar que esa circunstancia extendida en el tiempo se resuelva? Dentro de los problemas múltiples, yo quiero resaltar los que persisten en el campo y esta jurisdicción tendría que ayudar a resolver. En primer lugar, el escandaloso mundo de la concentración y por ende de la desigualdad de la tierra en Colombia. Miren, dentro de las aspiraciones de una sociedad moderna, civilizada, que yo creo todos los que estamos acá compartimos, es poder resolver estas profundas inequidades. No se necesita ser verde, amarillo, rojo, ser de una región o de otra, de una familia o de otra, para indignarse frente a estas cifras. Colombia no puede seguir siendo la nación en América Latina que tiene las mayores concentraciones de la tierra en Colombia. Alrededor del 1% tiene el 80% de la tierra. Solamente el 20% se distribuye entre el resto de población, fundamentalmente campesinos. Es realmente, colegas, inmoral permitir que en la sociedad colombiana esto persista. Y eso se expresa en una tabla siguiente, que son los indicadores de la desigualdad. Y lo que más nos debe sorprender es que esa desigualdad ha crecido sobre todo en el tiempo actual, en el mundo contemporáneo. En cambio de disminuir la desigualdad, y aquí se muestra el indicador Gini, lo que sucede es que ha aumentado. Y hoy, desde el 84 que empezó a crecer, según esta cifra, el 0.897 es la cifra vergonzosa de la evolución del índice Gini en la distribución de la propiedad rural. Con esta cifra nosotros no somos una sociedad moderna. Con esta cifra nosotros más nos parecemos al mundo feudal, que no es solamente un mundo que expresa relaciones económicas, sino relaciones culturales, ideológicas, políticas, de sometimiento, de dominación, y no de una democracia moderna, liberal. Adicionalmente, está el conflicto de los usos de la tierra, que como todos sabemos expresan inequidades
tampoco aceptables como las que están reflejadas en esta tabla, donde nuestro territorio, que podría dar para ser una potencia agrícola, está subexplotado y fundamentalmente importamos alimentos y además dedicamos nuestra tierra a otro tipo de actividades que son bienvenidas, como la ganadería, pero que lastimosamente no están en un escenario racional de modernización del campo. He colocado la siguiente diapositiva porque hicimos un acuerdo en la comisión primera, y es que íbamos a trabajar por garantizar que la jurisdicción agraria, Juan Carlos Lozada, si está por acá, sea una jurisdicción que contribuya a la resolución también de los conflictos ambientales. No se trata de enfrentar la jurisdicción agraria a los conflictos ambientales, sino de entender, como digo en la diapositiva, que es inescindible. Como es inescindible en el tema de la justicia, también es inescindible en la realidad el aprovechamiento del recurso hídrico, la fauna, la flora, en la actividad agrícola, en la actividad del campo. Por eso, muchos conflictos que hay a propósito de las licencias ambientales y demás que se resuelven en la jurisdicción contenciosa administrativa, deberíamos dejarlos ahí y no saturar una jurisdicción que es una deuda histórica con los sujetos del mundo agrario, trayéndola y saturando esta jurisdicción. Pero como hay diversas valoraciones, hemos decidido con los ministros del Interior y de Justicia crear una mesa técnica para que sean los argumentos, la información, la racionalidad, la que nos permita en los debates en adelante garantizar que se incorporen el tratamiento y la justicia a los conflictos ambientales en esta jurisdicción. Vamos a crear ahora la jurisdicción. Vamos posteriormente a garantizar la ley estatutaria. Voy a pedir 2 minutos más, 2 diapositivas, señor presidente, sobre todo para dejar en la mente de mis colegas estas 2 reflexiones. Primero, aquí está la línea del tiempo de cómo hemos tratado nuestros conflictos agrarios. Y lo que quiero destacar acá, reconociendo sobre todo la ley 200 del 36, de esa república liberal que separó, recuperó y reconoció la función social de la tierra, la ley 200 que creó los jueces de tierra, es como en el transcurso del siglo pasado hemos pasado de los jueces de tierra a los jueces civiles del circuito, incluso a jueces laborales, nuevamente a jueces civiles, y en general lo que ha primado es un desorden. Y ese desorden tuvo una pretensión de organización en el 87 con una jurisdicción que no fue posible de materializar por diversas circunstancias, y la realidad que tenemos hoy, y es el tratamiento de los conflictos agrarios, incluido en el Código General del Proceso, que fue, como ustedes saben, aprobado recientemente. Lo que queremos es superar ese caos, esa dispersión que ha marcado la historia, y con esto termino, con un ejercicio que cumpla el mandato de varias jurisprudencias, pero en particular de una jurisprudencia, la sentencia de unificación 288 del 2022, que exhorta al Congreso y al gobierno a crear la jurisdicción agraria y rural para superar esa dispersión y para garantizar que no haya más choque de trenes, que unos conflictos los resuelva la jurisdicción administrativa, que otros sigan en la jurisdicción ordinaria, que otros estén en los jueces agrarios, pocos que se han creado, y podamos, por el contrario, abrirle camino a la certeza jurídica, a la igualdad jurídica, a la disminución de la impunidad que lamentablemente todavía subsiste en el campo.